Gloria a Dios. Este sería el video número 2. Repito. Cuando te enseño el fundamento, te doy la sana doctrina y te llevo a un encuentro personal con el Cordero de Dios, el unigénito del Dios viviente, y conforme al llamado eres preparada para alcanzar almas cautivas por pecados específicos. Ejemplo. Todo mundo tiene un llamado, una asignación diferente, todas las almas no tienen las mismas necesidades, entonces Dios levanta vasos para atender las distintas necesidades de ciertos rebaños. Entonces me pone ejemplo, Pablo, apóstol a los gentiles. No se hizo gentil, me dice el Señor. Juan, alejado de todo y de todos, no se enfrió, aleluya. Se mantuvieron en el fundamento. Gracias, Señor. Juan no le dijo a nadie que debía comer langostas y miel, aleluya, o se irían al infierno. Y Pablo, al mostrarle, aleluya, que amo a los gentiles, no predicaba que debían hacer como los gentiles. Cada uno hizo aquello para lo que se le llamó. No adulteraron el fundamento. Te he dicho, aleluya, que tu apariencia física, gloria a Dios, te he dicho que tu apariencia física es parte de tu asignación. No predicas que deben vestir como tú o que deben imitar tu apariencia. No, que Dios me guarde. No he mandado a nadie a crear ninguna denominación. Ninguna, me dice el Espíritu Santo. ¿No ves que en el tiempo de la iglesia primitiva fueron llamados cristianos? Yo no dejé una denominación. Fueron llamados cristianos. No fue que yo dejé establecido que deberían ser llamados cristianos. Es lo que me daba a entender, aleluya. Eso está en el libro de los Hechos 11, 26. Que por ahí vamos a buscarlo. Gracias, Señor Jesús. Libro de los Hechos. Vamos a ver, porque se me estaba acabando el bolígrafo y no se ve muy claro. 11:26 dice, sí. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Pero si usted lee un poco antes, te va a ver dónde se congregaba. ¿Dónde se congregaba la iglesia primitiva? En las casas, ¿verdad? Aleluya. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me está diciendo el Espíritu Santo. No que yo los llame cristianos, no que yo deje establecido antes de que partiera, dijera el maestro, que debían autodenominarse o hacer que otros los denominaran cristianos. ¿Cómo predicas a ese respecto? ¿Qué les dice? O sea, ahora ponme tú como ejemplo, Sara, ¿cómo predicas tú? Que no hemos sido llamados ni cristianos ni evangélicos y que quien se autodenomine cristiano o imitador de Cristo debe andar como él anduvo. Y me dice el Espíritu Santo, ¿y el evangelio? Bueno, el verdadero mensaje, quien se autodenomine evangélico, el que lleva el mensaje, debe ser fiel a tu doctrina, Señor. ¿Ves? Es sencillo, solo mantenerse firme en el fundamento. Pero el orgullo y la soberbia los lleva a creer que tienen la verdad absoluta. Y cada uno se cree que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Y en ese momento yo comencé a notar que el Señor me estaba entregando algo y aquello se me estaba yendo. O sea, se estaba difuminando la visión porque Él habla conmigo con visiones y con la palabra y todo con visiones. Yo le digo, no deje que se me vaya el rema, Señor. Aleluya. Me está mostrando la verdadera iglesia. Signo de igualdad me muestra el candelabro. El candelabro, aleluya. Apocalipsis 19:8. 19:8. Gracias, Señor. Vamos a leer 19:8 o 14:8. 19:8. 19:8, sí. ¿Cómo sabe, hermana? Bueno, porque como está fresquito en mi espíritu, la verdadera iglesia, el candelabro. Y yo le pregunto, Filadelfia, la verdadera iglesia. Apocalipsis 19:8 me muestra. ¿Qué dice Apocalipsis 19:8? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces yo le digo a la verdadera iglesia Filadelfia, sabemos que no, lo que ya estamos más maduros y ya hemos recibido revelación más profunda, más amplia. Hoy entendemos que Filadelfia, aleluya, es la mujer de Apocalipsis 12 que será guardada en el desierto, remanente fiel. Pero el Señor, cuando yo le pregunto que si, aleluya, la verdadera iglesia, signo de igualdad de candelabro, aleluya, es Filadelfia, me dice, aún no alcanzan ese nivel. No me dijo, no, ellos no son mi verdadera iglesia. Pero es que ya la iglesia del Señor Jesucristo está lista. Ya la novia y esposa, porque las bodas ya fueron, con ellos las bodas ya fueron, ya está lista. Entonces me dice, aún Filadelfia o la mujer de Apocalipsis 12 no alcanza ese nivel. Me dice Apocalipsis 19:14, Apocalipsis 14:1, pero me sigue mostrando quién es su iglesia. Que dice 19:14, aleluya, los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Que dice Apocalipsis 14:1, y vi al Cordero, dijo Juan, aleluya, de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 personas que tenían el sello de Dios, aleluya, en su frente, de Dios y del Cordero en su frente. Me está diciendo, aleluya, esta es mi verdadera iglesia, y me va dando los versículos por el Espíritu. Pero hermana, ¿pero cómo es esto, hermano? Aleluya. Son diferentes asignaciones. Todos estábamos llamados a ser novia y luego esposa de Jesús, del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Pero yo les he explicado varias veces que hay un remanente que ya está maduro, que ya está adelantado, que ya está avanzado. Aleluya. Y las bodas del Cordero, fíjense que no dice la boda, dice las bodas del Cordero. Eso es un trato personal de Dios con cada uno, hermano. Yo lo viví, yo lo experimenté, hermano. Es un trato personal, es real. Las bodas del Cordero con sus amadas, novia y esposa, es real. Pero la novia, la esposa, la gavilla mecida ya está lista. Esto es para derribar argumentos, para que usted no deje que el enemigo le contamine su corazón. Nadie es más que nadie para el Señor. Todos tenemos el mismo valor porque Él pagó el mismo precio por todo. Solamente que conforme al llamado y las asignaciones hay un remanente que ya está listo. Y Apocalipsis 7:14. Entonces después que me muestra, no. Filadelfia no es la iglesia que ya está lista porque no han alcanzado ese nivel. Me muestra los versículos que les acabo de dar. Apocalipsis 19:14, 14:1. Pero después me dice Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14 es la multitud con palmas en la mano, vestida con ropas que fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero y que están delante del trono de Dios. Y me dice, ¿ves que hay una diferencia? ¿Ves que hay una diferencia? ¿Qué diferencia ves? Yo le digo, las vestiduras. Lino fino, lino finísimo, y después está el otro tipo de vestidura, blanco y limpio. Vestiduras emblanquecidas. Distintos niveles, distintos galardones. Niveles, niveles. Estamos hablando, hermanos, de la plenitud del Señor, que ya alcanzó un grupo, y del grupo que está siendo pasado del 30% de madurez al 60% de madurez o de llenura. Aleluya, que va a alcanzar un nivel diferente de madurez por medio de la trilla, no se les olvide. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Así que pregunto, ¿qué tendrá de cada religión el ecumenismo? ¿Qué tendrá en común de todas las denominaciones? Aleluya. No tienen problema en confesar a Jesús como Mesías, pero de cada religión, ¿qué más va a adquirir el ecumenismo para poder enlazar las almas? Y el Señor me dice, para que se sientan cómodos y confiados, le pregunto, ¿qué es? Y el Espíritu Santo me dice, libertad de adorar. Gloria al Señor Jesús. Como siempre, comiéndome las palabras. Libertad de adorar y seguir y servir a ese Jesús. Así me dijo con comillas, a ese Jesús. Como les acomode. Entonces fornicarán con ella, se embriagarán con el vino de su fornicación. Son dos grupos diferentes y serán desvividos. Son dos grupos diferentes, los reyes y los moradores de la tierra. Aleluya.
Recuérdese que el Señor habla para derribar argumentos. Hay muchas cositas que yo me puedo evitar en los videos, hermano, pero como a veces no ejercitan los sentidos espirituales, no acomodan lo espiritual o lo espiritual, es como que no me sintiera en libertad de fluir y de decirle las cosas sin tener que detenerme a explicarle lo mismo casi siempre en cada video. El Señor habla en el libro de Oseas 6:5, creo. Aleluya, por eso los maté, los despedacé con mi espada. Más o menos ese es el contexto parafraseado de ese versículo. Entonces, para que usted entienda cuando dice, y serán muertos, dice el Espíritu Santo, para que se haga una idea a qué se refiere, aleluya. Sigo escribiendo. El grupo que se entrega depravadamente, está hablando el Señor que hay dos grupos, aleluya. El grupo que se entrega depravadamente y con conciencia a la práctica del pecado. Y me dice el Señor, a causa de la abominación, a causa de la prevaricación será entregado el santuario para ser pisoteado. Prevaricar es pecar deliberadamente, es pecar con conciencia de lo que estás haciendo, es pecar con conocimiento, es estar consciente de lo que se está haciendo. Tenemos ese grupo, aleluya, el que peca con conciencia, aleluya, y deliberadamente. Y tenemos el grupo que se embriagó y se intoxicó, signo de igualdad, y se quedó en sopor, signo de igualdad, adormecido y con los sentidos espirituales entumecidos. Y me dice el Señor, en bajo engaño, Zacarías 13, 8 y 9. Bajo engaño, es diferente ser llevado, aleluya, bajo engaño, a practicar cosas, aleluya, de lo que no se tiene discernimiento en el momento. Pero sigo leyendo, para que veamos que el Espíritu Santo, aleluya, no ve las cosas como nosotros las vemos. Por eso que Él dijo, si supieran lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. La mayoría de las veces el pueblo de Dios en religiosidad, con el corazón contaminado, están prestos para juzgar y para mandar a los hermanos al infierno de una vez. Aleluya. Aleluya. Elaboro el candelabro y el Espíritu Santo, aleluya, me muestra con un fuego que comenzó a fluir, aleluya, me dice, ese es el problema, porque estoy elaborando un candelabro que me vino al Espíritu, un candelabro que tiene que ver con las 7 cartas de las iglesias, pero con aspectos específicos de cada iglesia, ¿no? Entonces, estoy elaborándolo y me comienza a ministrar de nuevo y me dice, ese es el problema, que ya forman parte de esa mujer. Apocalipsis 18:4, los estoy llamando a salir de en medio de ella. Aleluya. Señor, le digo, con razón que hace unos años me dio una palabra que la titulamos La Bella y la Bestia, y yo pensaba que el Señor estaba hablando, era como tan obvio, tan evidente, que la bella es su pueblo y la bestia es el enemigo, y el Señor me dijo, no, la bella, aleluya, es mi remanente fiel, y la bestia es la ramera que ha fornicado con el mundo, el resto de mi pueblo. Ay, hermano querido. Gracias, Señor. Muy pocos me escuchan, muy pocos lo lograrán salir, no quieren oír, están cómodos. Su Jesús, aleluya, saldrá de las aguas, Apocalipsis 13:1, a unificarlos, signo de igualdad, ecumenismo, y caerán en el engaño, se embriagarán, y me dice, sed sobrio y velad, dice mi palabra. No podrán discernir, por eso, y para eso es la trilla, Zacarías 13, 8 y 9 de nuevo. Parecerá una libertad de culto, pero es un lazo. Cuando reaccionen se hallarán desnudos. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Me gustaría, Señor, por favor, que me hables un poco más acerca de la doctrina de los Nicolaitas. Me dice, estudia. Mensaje a las 7 iglesias, título. Y el Señor comenzó a tratar conmigo con Sardis. La iglesia, carta a la iglesia, al ángel de la iglesia en Sardis. Me guías a buscar la respuesta en mi espíritu, Rey amado, y veo que me muestras tu persona hablando con la samaritana. ¿Me explicas, por favor? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Me dice, ve al texto. Aleluya. La samaritana comenzó con ímpetu, con pasión por mí. Daba testimonio de mí y muchos creían en mí por su testimonio. Aleluya. Y obra. Testimonio y obras, Sara,
¿Qué testimonio, Saramí, pequeña paloma? ¿Qué obras, Saramí? ¿Cuáles son esas obras, hija? Y me va viniendo por el Espíritu, Apocalipsis 12, 17. Estamos hablando del resto de la descendencia de ella, testimonio, por el testimonio. Apocalipsis 3, aleluya, del 8 al 10, aleluya, aleluya. Hablando de las obras y el testimonio que el Señor espera de nosotros. Apocalipsis 3, que creo que es la carta al ángel de la iglesia en Filadelfia. 3 del 8 al 10, que nos habla de que yo conozco tu obra. Y aquí he puesto, mira la diferencia. Apocalipsis 12, 17, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 3, del 8 al 10, es la carta a Filadelfia. Aleluya. Hablando de testimonio y obra, lo que el Señor espera de la iglesia de Sardis y en líneas generales de este grupo de creyentes. Tengo la versión Biblia, la palabra, verso 8. Aunque eres débil, te has mantenido fiel, tanto a mi mensaje como a mi persona. Hablando del testimonio y obra de la que el Señor está hablando. Y después tenemos el verso 10, aleluya, en la versión Biblia, la palabra, Apocalipsis 3, aleluya, 10. Y ya que has seguido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento, estoy extrayendo versículos de otra versión. Dice, yo también seré fiel contigo, o sea, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los que habitan, a los que moran sobre la tierra. Aleluya. Entonces el Señor me está dando ejemplos de lo que Él espera de nosotros. Ser un testigo fiel y verdadero del Señor Jesucristo, aleluya. Testimonio y obra, fe y obra. La fe sin obras es muerta. Aleluya. ¿Y qué dice la carta a Sardis? Aleluya. No me detengo porque específicamente no me ha dado el mensaje para la iglesia de Sardis. Esa es una palabra que ya el Señor me está llevando a desarrollar, pero todo en su tiempo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gloria a Dios, el Señor hace diferencia, el Señor es fiel, el Señor es justo, aleluya. A cada cual se le pagará conforme a sus obras. Sigamos leyendo, aleluya. Tú no sabes, aleluya, remitiéndome entonces a lo que estoy leyendo en Juan 4, aleluya, el Señor y la Samaritana. Sigo en la versión Biblia de la palabra. Tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. La conversación del Señor con la Samaritana cuando le dicen a Reina Valera 1960, si supieras el don de Dios y quién te habla, tú me pedirías agua y yo te daría agua que salta para vida eterna. Entonces lo anoté en otra versión porque el Señor estaba tratando así conmigo. Tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida eterna. Juan 4:10, versión traducción, lenguaje actual. Juan 4:16, aleluya, me lleva a Apocalipsis 3:1. Juan 4:16 me lleva a Apocalipsis 3:1. ¿Qué dice Apocalipsis 3:1? Aleluya. Ya va, me parece que Apocalipsis 3:1. Gracias, Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. De Sardis. Vamos a ver qué dice Juan 4:16. Aleluya. Gracias, Señor, te alabamos. Te alabamos, Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. Tu sangre, aleluya, nos cubre y nos guarde.
Juan 4:16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Aleluya, ese es el orden. Juan 4:16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Apocalipsis 3:1. Conozco, era 3:2. Yo puse 3:1. Ok, sí, al final del verso 1. Conozco tus obras, que tienen nombre de que vive y estás muerto. Es decir, el Señor le dice a ella, él me está hablando de la iglesia de Sardis con el pasaje de la samaritana, que si no es Dios que nos ayuda, yo me quedo igual. Él le está diciendo a la mujer, ve, aleluya, y llama a tu marido. Aleluya, pero él está diciendo llama a tu marido sabiendo quién es ella, conociendo sus obras, sabiendo bien, aleluya, que ella no tiene esposo y que el actual que tenía tampoco es de ella, marido. Gloria a Dios. Y entonces me habla por el espíritu, me retumbó aquella frase en el espíritu, la mujer dejó el cántaro. Estamos hablando aquí de estos dos versículos para cerrar el tema que el Señor habla de las obras que el Señor está demandando de nosotros, que el enemigo tiene al pueblo de Dios tan adormecido, que peca en la cara de Dios tan deliberadamente, prevarica y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, aleluya. Hay un endurecimiento, hay una insensibilidad al redarguir del Espíritu Santo, impresionante, aleluya, lo que hace el pecado. Y después el Señor me habla en el Espíritu, yo sigo leyendo los pasajes, no trato conmigo en ningún otro versículo, pero la parte donde dice, la mujer dejó el cántaro, aleluya, mi espíritu retumba, donde puedo comprender que va a tratar algo conmigo allí, gloria a Dios. Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Comenzó a evangelizar. Gloria a Dios. Y en ese momento tengo el Señor trata conmigo como un éxtasis, ¿no? Aleluya. Explícame, le digo, por favor. Estamos hablando de Sardis como iglesia, sino de igualdad mujer. Tengo una visión. Sardis recibiendo la palabra, la mujer recibe la palabra y deja el cántaro. Recibe la palabra. Deja el cántaro. Sardis recibiendo la palabra de parte del maestro y obedeciendo, Juan 4:28, lo que la lleva a un despertar, a recibir los ríos de agua de vida, que no es más que la sana doctrina. Pero ahora llevamos la misma carta y el mismo pasaje de Sardis al liderazgo que está al frente de determinados rebaños. Tengo una visión y veo un líder de la ciudad donde estoy, que de hecho fue mi pastor. Y me recuerda el Señor que ya Él me había dado esa palabra. Ese pasaje de la iglesia de Sardis, yo lo recibí en oración para ese pastor. Y se la entregué. ¿Qué dijo el pastor? Le aconsejo que se aplique la palabra a usted misma. Le aconsejo que tome la palabra para usted. Gloria a Dios. Le dije, claro que sí, amén. Porque la palabra corta para acá y corta para allá. Pero el Espíritu Santo me dice entonces, esto fue esta madrugada. El Espíritu Santo me dice, los mensajes a las 7 iglesias son para los líderes, hija mía. Ya te lo había dicho, muchas veces te lo dije, y ya estás preparada. Cosa que ya el Señor ha venido tratando conmigo desde hace años. Eso es una etapa por la que el Señor me pasó de estar llevando mensajes a las diferentes congregaciones aquí, de estar entregando palabras a los distintos líderes, aleluya, pero hay una etapa que debe completarse. Y me lo está confirmando, me lo confirmó esta madrugada, aleluya. Lo dejamos ahí porque ya eso es un trato que Él tiene que tener conmigo para guiarme cómo debo cumplir esa asignación ahora. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, continuamos. Entonces, le digo yo, quedamos en que me mostraba el trato con el líder de Sardis. Aleluya. Y luego veo en visión, Apocalipsis 3:4, y los que no han manchado sus ropas, los vas a sacar de allí. Estamos hablando de tienes unas pocas personas ahí en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces yo le pregunto, como me viene esto al espíritu, yo le pregunto, ¿los vas a sacar de allí? Aleluya. Y me dice con una autoridad tremenda, vestiduras blancas. Recuerda que te estaba hablando de los distintos tipos de vestiduras. Lino fino, blanco y resplandeciente, o lino fino, lino finísimo, blanco, limpio, resplandeciente, y las vestiduras emblanquecidas.
Y aquí estas personas tienen vestiduras blancas. Aleluya, estamos hablando de un remanente que va a ser tomado y va a formar parte de la gente que vamos a ver, los creyentes, las almas que vamos a ver, que Juan vio en Apocalipsis 7:14. Bendita sea la gloria de Jesús. Aleluya. Entonces ya esto tenemos sábado 4, aleluya, 4 del 2026 a las 10:34 de la mañana. Eso fue hoy, obviamente. Aleluya. Ok, le digo, Espíritu Santo, retomamos el escudriñar de las 7 cartas. Me vas a ir dando el contexto de forma simultánea, es decir, me vas a hablar de Sardis como iglesia y como rebaño y pastores, o como iglesia como líder. Aleluya. Y me dice, te daré la palabra y la vas a publicar. Pero me sigue hablando de lo que va a tratar conmigo para el liderazgo de esta ciudad. La gloria del Señor Jesús. Gracias, Señor. Entonces, sigo hablando y le pregunto, bueno, entre tanto que seguís tratando conmigo del otro asunto, del otro tema, aleluya, voy a seguir estudiando acerca de la falsa iglesia, aleluya, y la artimaña que usará el enemigo para cazar al pueblo de Dios. Me dicen, ¿por qué crees que Pedro dijo tantas veces, una y otra vez, sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios, me dice? Primera de Pedro 1:13, Primera de Pedro 4:7 y Primera de Pedro 5:8. Se embriagarán con el vino de su fornicación, dejarán de estar sobrio. Y cuando una persona, llévelo a lo natural, una persona, aleluya, que se toma unos tragos de alcohol, aleluya, eso es inmediato que se le embotan los sentidos, no piensa de la misma forma, no percibe de la misma forma, no siente, no reacciona, no tiene los mismos reflejos. Me dice, se embriagarán con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, del 2 al 4. Visión. Veo a la mujer sentada sobre la bestia y me dice el Espíritu Santo, los líderes son los responsables de las diferentes sectas. Aleluya. Son los que llevarán a mi pueblo a fornicar con ella. Y lo han llevado a fornicar porque hoy ya esa iglesia existe. Lo que se va es a manifestar públicamente. Aleluya. Se va a generar como un credo universal, pero ya existe. Aleluya. Ellos son los responsables de llevar a mi pueblo a fornicar y a beber del vino de la fornicación de esa mujer. Me darán cuenta, pues ellos hacen lo que sus líderes les mandan. Se han convertido en sectas. Se vuelven adoradores de hombres y no de Dios. El Espíritu Santo veía mis inquietudes acerca de la responsabilidad, porque yo siempre dije, aleluya, sí, el liderazgo tiene una responsabilidad delante de Dios con lo que se le entregó, con lo que se le asignó. Además, que más se le da, más se le demanda. Así que si es mayor que el rebaño, espiritualmente hablando, más rápido van a demandarte más. Pero ¿dónde está la parte que le corresponde al rebaño? ¿Dónde está la responsabilidad del rebaño? La mala costumbre que tienen de decirle sí, amén a todo, aleluya, de no escudriñar, flojo, perezoso, me da sueño, me da pesadez cuando estoy estudiando, es que eso yo no lo entiendo, es que cualquier excusa, aleluya, para no cumplir con lo que le corresponde a ellos, con lo que le corresponde al liderazgo va a cumplir el liderazgo y Dios se encargará, pero con lo que le corresponde al rebaño, como se lo dije en estos días, lo que le corresponde a usted hacer no lo va a hacer el Espíritu Santo por usted y no lo voy a hacer yo, el líder no lo va a hacer, yo no lo voy a hacer, no sé. El resto, lo que el Señor levante con otro rebaño, la gloria de Jesús, porque no me considero líder. Eso lo expreso así para que se me entienda, aleluya. Entonces el Señor ve, mientras Él me está diciendo, los líderes son los responsables, me van a dar cuenta, y yo comienzo otra vez en mi corazón, pero, y la parte que le toca al rebaño también. Y el Señor me dice, ellos no tienen discernimiento, están cegados por la idolatría al liderazgo. Jonás 4:11, uso de misericordia. O sea, si tú me preguntas, Sara, aleluya, ¿qué pasa con la parte que le toca al rebaño? Yo primero los voy a despertar, los voy a hacer reaccionar, aleluya, y después, ¿qué voy a tratar con ellos? ¿Qué dice Jonás 4:11? Aleluya, el Señor le dice a Jonás, o sea, tuviste tu misericordia de una calabacera que no supiste cómo nació, cómo se mantuvo y cómo luego muere. No tuviste nada que ver con ella. Tienes tu misericordia de una calabacera y no voy a tener yo misericordia de una nación de personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hasta un animal hay ahí.
Y me dice, uso de misericordia. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Por tanto, los despertaré primero. Estamos hablando entonces ya no de liderazgo, sino de rebaño. Los despertaré primero, Zacarías 13:9, que dice que los meterá en el fuego y los purificará. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y luego los limpiaré. Se hallarán cara a cara conmigo. ¿Cómo que primero lo va a despertar y lo va a limpiar? Si el Señor no los lleva a despertar en su espíritu y a reaccionar a la condición en la que están, no sirve de nada por mucha palabra que Dios le mande, no va a pasar nada en su vida. Pero después que el Señor les sale al encuentro, como le salió a Pablo, y los despertó. Y ahora sí me entendió. Okay. Se hallarán cara a cara conmigo, como Pablo, y me darán cuenta por sus obras, pero al que más se le da, más se le demanda. Me estás preguntando por el rebaño, ya te dije, pero yo voy por el liderazgo. Aleluya. Pero al que más se le da, más se le demanda, aleluya. Y los pastores de mi pueblo me darán cuenta de cada rebaño que han llevado a fundirse con esa mujer. Esos son los ministerios que arrastran masas. Apocalipsis 17:15, aleluya. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 17:15. Te alaba mi alma, Cordero Santo, gloria a Dios. Me dijo también, las aguas que han visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esos son los ministerios que arrastran masas. Wow. Porque son complacientes con el mundo, arrastran masas. Porque esa es la palabra adulterada que le encanta escuchar a las masas. Por eso que son los líderes los primeros que van a pasar por la espada del Señor. Aleluya. No buscan que las masas se conviertan a ellos, sino al contrario. No ves, hija, no viste, no supiste, Sara, no escuchaste, hija mía. Como hoy en día hay comparsas cristianas. Ay, amado, yo podía sentir el dolor del Señor, del Espíritu Santo. Sí, amado, eso se vio aquí. No sé si se vio este año, pero creo que el año pasado o el antepasado lo vi. No sé si en otros países, pero aquí lo vi, hermano. Comparsas, es decir, las caravanas que se sacan en carnavales, se saca una comparsa cristiana, hermano. ¿No ves cómo hoy en día hay comparsas cristianas? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Cristo, dice el Espíritu Santo. Eso dice mi palabra. Es una ramera mi pueblo, aleluya. Fornica y adultera sin ningún temor, sin ningún pudor. Tengo una visión. La escena de la barca y las aguas, aleluya, signo de igualdad, mundo, multitudes. Y me hacía entender que su pueblo, que ya está en el Evangelio, es carta abierta al mundo. Signo de igualdad, naciones, agua. Y por esa causa, su fornicación, por causa de su fornicación, su nombre, aleluya, es irrespetado y motivo de burla, pues aún el mundo entiende que la conducta de los evangélicos es escandalosa e inmoral, cuestionable altamente, me dice el Espíritu Santo. Y me dice Apocalipsis 19:19, que nos habla Apocalipsis 19:19, aleluya. No voy a interrumpir porque ya no queda mucho. Aleluya, la confrontación que viene, aleluya, entre la sana doctrina y la apostasía. ¿Y quiénes le van a hacer resistencia a la sana doctrina? ¿Quiénes le están haciendo resistencia a la sana doctrina? ¿Quién me salió al encuentro allá en la página en el Facebook, allá en la página, llamarme falsa profeta y BRUJA y todo lo que el enemigo le dio la gana de decirme por esa lengua? No fue un mundano, no es una persona que no tiene conocimiento del evangelio, alguien que tiene años en el evangelio. Ya el enemigo tiene listo su ejército, los escuderos de Goliat. Es dentro del mismo pueblo de Dios que se va a levantar y se está levantando la persecución. Muchas veces nos lo ha dicho el Señor. No nos sorprenda de lo que viene. No nos sorprendamos de lo que viene. El amor de muchos se enfriará, aumentará el libertinaje, formarán su propio credo, visión. Veía una mujer vestida de rojo oscuro, escarlata, un rojo sangre, púrpura oscuro. Aleluya, con un escote. Aleluya, un vestido muy ajustado al cuerpo, tenía muchas joyas, aleluya, estaba estaba ebria y seguía tomando
aquello que la embriagaba, ella seguía ingiriendo y se reía carcajadas, aleluya. Era escandalosa y vulgar. Alrededor muchos la rodeaban y participaban de lo que ella hacía. Yo escuchaba música, era como una festividad. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aumento de la rebelión, me dice el Espíritu Santo, signo de igualdad, apostasía, signo de igualdad, traición a Dios. Nuevamente Apocalipsis 19:19. Entonces, pasado el mediodía, el Espíritu Santo vuelve y me dice, la mujer esa. Signo de igualdad, falsa iglesia. Almas de hombres, me dice el Espíritu Santo. Esto está en Apocalipsis 18. Gloria a Dios, aleluya. Déjame buscarlo, porque no noté el versículo. Hablando de la mujer esa, hablando de la falsa iglesia, Apocalipsis 18. Gloria a Dios. 18:13 dice, estamos hablando, el pasaje habla del juicio a la gran ramera, del juicio a la mujer esa, como lo llama el Espíritu Santo, aleluya. Y está hablando de las mercaderías que ella le ofrece al mundo. Aleluya. Y entonces en el verso 13 dice canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Claro, porque una red para cazar almas para el enemigo. Gloria a Dios. Apocalipsis, y me dice entonces Apocalipsis 17:13, ¿verdad? Ese es Apocalipsis 18:4, 18:13 y Apocalipsis 17:13 que dice, estos tienen un mismo 17:13. No, me parece que era 18:13, me equivoqué, 18:13. Pero me está viniendo por el Espíritu, aleluya, el 17:16. El 17:16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios va a usar a la bestia. Dios va a usar a la bestia para traer juicio, trilla sobre la gran ramera, de la cual forma parte de su pueblo. Gloria a Dios. Y después me dice, así que le coloco, así que dicta sentencia contra ella. Y me dice Jehú y Jezabel, entendiendo claramente, aleluya. Jezabel en representación de la maldad pura que se está concentrando para hacerle frente a los hijos de Dios que portan la sana doctrina. Jehú en representación, aleluya, de ese remanente fiel que el Señor levanta en este tiempo para destruirla, para destronarla. Porque ya no estamos en tiempo de hacerle resistencia, aleluya. Ya estamos en tiempo, aleluya, de arrebatar el reino para el Señor, de establecer su gobierno, de quitar lo que se nos fue arrebatado, lo que se ha usurpado. Juicio contra la gran ramera, signo de igualdad, Babilonia la grande. Entonces, recuerdo que me diste años atrás el contexto de Apocalipsis 17, capítulo 17 al capítulo 19. Y me dice el Espíritu Santo, comerán sus carnes. Por eso me venía por el Espíritu, porque ya estaba ahí. Apocalipsis 17:16. Lo acabo de leer. En el 17, capítulo 17 se manifiesta la maldad por medio de la alianza que hizo tu pueblo con la bestia, provocando así el mover de apostasía más grande de todos los tiempos. Eso va a ser terrible. Después tenemos capítulo 18, el Señor dándome el contexto de los 4 capítulos, 17, 18 y 19 de los 3 capítulos. Después en el capítulo 18, después de la manifestación plena, total, descarada de la apostasía, vemos tu juicio sobre ella, sobre esa mujer. Aleluya. Y por eso estás llamando a tu pueblo a romper alianzas con ella. Zacarías 13, 8 y 9. Y luego vemos en Apocalipsis 19 cómo se menciona a la novia y a los invitados. Apocalipsis 19, 7 y 8 y Apocalipsis 19, 9.
a los invitados a la boda. Y entonces el Espíritu Santo me dice, hay un tercer grupo, 19-21. Hay otro grupo, esos son los que se van a perder, los que se perderán. Apocalipsis 19-20. Ya va, que estoy leyendo mal y no los quiero confundir. Y vemos en Apocalipsis 19 cómo se menciona a la novia, 19 del 7 al 8, cómo se menciona a los invitados a la boda, 19-9, y hay un tercer grupo, 19-21. Vamos a ver qué dice el 19-21, que no lo recuerdo. El 19-21, gloria a Dios. Ah, claro, es verdad. Y yo coloco, y hay un tercer grupo, 19-21, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Dejámoslo el versículo allí. Gloria a Dios. Si es un juicio por la palabra, no estamos hablando de un desvivimiento natural, de quedar sin aliento de vida. Serán muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Para mí eran esos tres grupos. Entonces el Espíritu Santo me dice, hay otro grupo, esos son los que se perderán, el 19-20. En el 19-20, ¿qué dice? Los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Aleluya. Los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Aleluya. Con esto entregamos por ahora. Aleluya. Nos declaramos en victoria. Nacimos en victoria. Que el Señor nos guarde más. Aleluya. Y bueno, continuamos estudiando, continuamos escudriñando. Pónganse al día, sacando las enseñanzas, las distintas enseñanzas que el Señor está mandando por sus vasos, por los vasos que Él les va confirmando. Sáquenlos de las redes. Pásenlo para los cuadernos, escriban, impriman, no sé, y escudriñen, coman de rollo, porque su palabra es lo que nos va a sustentar y nos va a mantener a flote, amados. Que Dios me los guarde más. Aleluya.